Buenos días, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en su casa para estudiar la palabra. Vamos a comenzar esta escuela dominical. Le damos la bienvenida a las personas que nos están mirando por Facebook Live. Tenemos hermanos que todavía están en camino y están llegando. Gracias a Dios por ello. Vamos a comenzar con una oración para darle entonces inicio a esta escuela dominical. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por el día de la salvación, te damos gracias porque tú resucitaste, tú hiciste un nuevo pacto, te damos gracias Señor por todas las cosas que has hecho con nosotros. Te pedimos ahora Señor que abras nuestro entendimiento para estudiar este tema, eh, el tema esencial de las escrituras, la razón por la cual tú moriste y resucitaste. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús, para gloria, honra de tu nombre. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Eh, Mira a ver si Ada necesita también bolígrafo. ¿Ok? Bien, el tema que queremos tratar el día de hoy es el tema de la salvación. Es un tema que hemos tocado anteriormente. Sin embargo, pues he notado como que hay todavía un poco de confusión en tema del tema de la salvación y por esa razón queremos entonces regresar utilizando quizás algún otro tipo de ejemplo, algún otro tipo de analogía. La salvación, para nuestro estudio de hoy, los versículos que vamos a estar utilizando son Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro versículo que queremos utilizar para apoyo de nuestro estudio hoy día va a ser Hebreos 9:27, donde dice, ahí así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso significa que entonces para aquellos hermanos que creen en la reencarnación, este versículo pues establece precisamente eso, que la reencarnación no existe. Usted vive una vez y luego entonces viene el juicio. En la vida el hombre tiene garantizado dos cosas. Todo hombre que nace y es o sea que es concebido, vamos a decir que es concebido en el vientre de una mujer, está destinado a morir. O sea, puede que muera en el vientre de la madre, puede que muere en el nacimiento, puede que viva un número de años y muere. O sea, todo hombre que nace, o sea, o que es concebido en el vientre de una mujer, ese hombre va a morir. Otra verdad que tiene el hombre garantizada es que el día que esa persona muere, va a entrar entonces en una eternidad. O sea que la vida no termina en el momento de la muerte, la vida eterna comienza después de la muerte. Así que tenemos entonces dos periodos de vida, un periodo de vida terrenal que puede, o sea, durar desde el punto de la concepción hasta la muerte, y luego tenemos entonces un periodo de vida eterna que va a ocurrir luego de que entonces este cuerpo deja de funcionar y el espíritu se separa del cuerpo. O sea, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pues Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que entonces cuando el espíritu y el cuerpo se separan, esa es la muerte. Cuando el cuerpo y el espíritu se separan, pues entonces el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu entonces entra en la eternidad, en una vida eterna. ¿Okay? La resurrección es todo lo opuesto. O sea, la resurrección, el espíritu regresa al cuerpo. ¿Okay? Eso es lo que significa la resurrección. Ahora, ¿qué ocurre con el hombre
el día que el hombre da ese paso y entra en la eternidad. Ese paso de muerte y entra en la eternidad. Entonces, eso lo explica Jesús en Lucas 16, 19 al 31, en lo que sería la parábola, pero no es una parábola porque es la única parábola donde Jesús utiliza un nombre propio, por lo cual entonces se cree que no era una parábola, o sea, teólogos creen que no era una palabra, sino que más bien Jesús estaba dando un tema histórico. Y en Lucas 16, 19 al 31 se lee de la siguiente manera. Había cierto hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. El versículo 19, todo lo que quiere establecer es qué tan rico era el rico. Se vestía de lino y púrpura siendo un color de realeza, y púrpura pues siendo entonces lino fino, o sea, el color púrpura pues era de personas adineradas. Así que quiere establecer qué tan rico era el rico. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiado saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, los versículos 20 y 21 lo que quieren establecer es qué tan pobre era el pobre. Eso es lo que quiere establecer ese versículo. Qué tan pobre era el pobre. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Así que ahora ambos experimentan la muerte. Entonces, el pobre es llevado a los ángeles, por los ángeles al seno de Abraham, y también el rico fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién? ¿Quién vio? El rico. El rico. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahí tiene una descripción de lo que es la vida eterna en el Hades. O sea, un lugar de tormento, un lugar de calor, un lugar de agonía, un lugar de llamas. ¿Y qué es lo que está experimentando el rico? Sed. Pero tome nota que en ningún momento él está diciendo, sácame de aquí, sálvame. Lo que él está pidiendo es, envía a Lázaro para que me refresque. Entonces, en el 25, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. ¿Okay? Así que en otras palabras, ese estado eterno, o sea, que esto desmiente entonces ese purgatorio que establece cierta religión, de que tan pronto tú mueres, pues entras en un estado donde vas a estar en un lugar donde vas a purgarte de tus pecados antes de pasar entonces a la presencia de Dios. En el 27, entonces él dijo, este es el rico ahora hablando, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. ¿Qué tenían? La Biblia, tenían el Antiguo Testamento, tenían la palabra de Dios. Y él le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es una gran mentira. Porque Lázaro
el hermano de Marta y María, Jesús lo resucitó. ¿Cuántos se convirtieron a raíz de eso? Cristo murió y resucitó. ¿Cuántos creen? O sea que aún si se levanta uno de los muertos, no van a creer. Porque nuevamente el versículo 31, eso es lo que prácticamente concluye. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Así que nuevamente, Lázaro, hermano de Marta y María, se levantó. Nadie creyó. Jesús se levantó de la tumba. Todavía no creen. Así que nuevamente, si no escuchan a Moisés y a los profetas. Así que esta historia lo que nos revela es un tema esencial que va a través de todas las escrituras. La vida y el destino de dos hombres. O sea, eso aparece también en el Salmos 1. Dos hombres que van por dos caminos diferentes y terminan en dos destinos diferentes. O sea, ambos mueren. Lázaro inicia la eternidad en el seno de Abraham, haciendo referencia entonces a la presencia de Dios, lo que sería entonces la salvación. Y el rico inicia su eternidad en un lugar de tormentos conocido como el Hades, también conocido como el lugar para los condenados. Quiero destacar que el rico no se condena por ser rico, ni el pobre se salva por ser pobre. O sea, vamos nuevamente a lo que dice Romanos 9, tendré misericordia del que quiera tener misericordia y tendré compasión del que yo quiera tener compasión, porque la salvación no depende del que corre ni del que hace, sino del que el Señor tiene compasión. Así que solo Dios sabe por qué el rico se perdió y solo Dios sabe por qué Lázaro se salvó. El versículo 26, pues lo que acabo de destacar, se nos revela que no hay un lugar transitorio llamado el purgatorio, o sea que entre el Hades y el seno de Abraham hay un gran abismo donde nadie puede pasar de un lado para el otro. O sea que tanto la salvación como la condenación son de carácter eterno y la Biblia no indica que sea una morada temporera, donde el hombre pues va a pasar un tiempo de castigo antes de recibir la morada eterna de la salvación. Y nuevamente pues en el 27 vemos lo que el rico le pide, que envíe a Lázaro a predicarle salvación a su familia, por lo que Abraham le indica que cada uno tiene la Biblia para creer. Tenemos la palabra de Dios y si no creemos en la palabra de Dios, no van a creer aunque se levante uno de los muertos. ¿Okay? Así que la historia del rico y de Lázaro es claramente estas dos realidades, estas dos garantías que va a pasar el hombre. El hombre está destinado a experimentar la muerte. Todo hombre concebido del vientre de una mujer va a estar destinado a experimentar la muerte. Eso es una garantía. Y luego la segunda garantía es la vida eterna. Sin embargo, el tema de la vida en el tema de la vida y de la muerte, o la muerte y la vida eterna, para el cristiano no debe ser un tema de aflicción ni de temor. Más bien, el tema de la muerte y la vida eterna para el cristiano debe ser un tema de regocijo. Y esto lo explica el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, cuando dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso les digo, o sea, para el hombre, o sea, el hombre o la mujer cristiana que cree en la salvación, que ha reconocido, o sea, que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, tiene esa esperanza de la vida eterna con el Señor. Y eso es ganancia. O sea, no le podemos tener miedo a la muerte física, porque en el momento que experimentamos esa muerte física, o sea, vamos a experimentar la salvación, la morada con el Señor.
Así que Cristo es vida, morir es una ganancia en la eternidad que no se compara a las aflicciones de esta vida. Muchos testimonios de personas que han tenido esa oportunidad de estar en esa transición, o sea, que nuevamente han estado en una operación, en un quirófano, han muerto, han estado quizás muertos 45 minutos, han vuelto a revivir. Lo que dicen, o sea, yo no tenía ganas de regresar. Eso es lo que han dicho. Yo no tenía ganas de regresar. Yo estaba tan bien allí donde estaba, donde haya sido que haya estado. Así que Pablo podía utilizar este lenguaje como muchos de los personajes de la Biblia, porque para él la muerte no era perdición, la muerte para él era salvación. Entonces entramos hoy día en preguntas que se hacen muchas personas. O sea, ¿qué es la salvación? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿O cómo yo sé que soy salvo? La razón de estas incógnitas es porque dentro de la iglesia ustedes se van a encontrar 5 posibles líneas de pensamientos que cada denominación enseña como creencias absolutas, queriendo decir que esta es la única verdad que existe y si usted no cree en lo que yo le estoy diciendo, usted se va a perder. Si usted no es miembro de esta denominación, si usted no cree en estas doctrinas de salvación, usted se va a condenar. Tristemente, estas denominaciones han distorsionado las escrituras, ya sea por ignorancia, ya sea por interés, pero esto lo que ha hecho es traer confusión y la disensión entre hermanos. O sea, salvación, el tema de la salvación, nosotros vamos a encontrar 2 escuelas de pensamiento fundamental en el tema de la salvación. Una es la que establece que la salvación es por obras y la otra es la que establece que la salvación es por gracia. Por obras tiene su fundamento en los judíos. Los mesiánicos también hablan mucho de la salvación por las obras. Todo es la Torah, todo es la Torah. Bueno, ¿qué hay en la Torah? 613 mandamientos que el hombre no puede cumplir. Solamente Cristo fue el único que pudo cumplir toda la ley. Y es porque en el Nuevo Testamento hay un versículo que dice, usted quiere hacer las obras de la ley, no hay ningún problema, haga las obras de la ley. Son 613, falla en una y es como si hubiera fallado en 612 adicionales. Es como si fallas en toda la ley. Así que nuevamente, pues, judíos, mesiánicos y también los católicos establecen nuevamente la salvación por obras. La salvación por obra tiene nuevamente su fundamento en el pueblo judío, en las creencias de los judíos, y este ha sido el error de la iglesia cristiana. El error de la iglesia cristiana ha sido que si los judíos lo practicaban, posiblemente estaban bien, porque como ellos son el pueblo escogido. Pero los judíos tristemente estaban experimentando o estaban introduciendo leyes que Dios nunca puso al pueblo, sino que ellos se las agregaron a la tradición. Entonces, una de estas era esa salvación por las obras. Mire lo que ocurre en Marcos 10, 17 al 21. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él. ¿Delante de quién se arrodilló? De Jesús. Y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la misma pregunta que tenía Nicodemos en Juan capítulo 3. ¿Okay? Así que nuevamente, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? O sea, estamos hablando de un joven rico que viene donde Jesús para preguntarle cómo yo puedo ser salvo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Entonces,
Continúa diciéndole, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús mirándolo, lo amó. Esa palabra clave ahí, lo amó, es claro, es clave. Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Nuevamente esta es la historia de un joven que le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 19 Jesús está tratando de sugerirle lo que Pablo nos va a explicar en Romanos 3:20. Acuérdense que el apóstol Pablo era judío y fariseo. O sea que él conocía la ley, él conocía el Antiguo Testamento. O sea que Pablo no está hablando por que se está inventando una nueva religión. Pablo está específicamente destacando todo lo que vamos a ver, lo que viene desde el Antiguo Testamento. Así que en Romanos 3:20 Pablo le dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, la salvación no viene por la práctica de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es un espejo y cuando yo me miro en el espejo, yo me veo a mí como un pecador. O sea, ese es el propósito de la ley. La ley era para resaltarte que no eres digno, que no eres suficiente, que no tienes ni el poder ni las habilidades para poder entonces ser justo delante de Dios. Eso es lo que la ley nos revela. O sea, revela que ese es mi estado pecaminoso. A lo que el joven rico entonces le contesta, maestro, todo esto lo he hecho por mis obras. Yo lo he hecho. Entonces, de esta manera vemos que la creencia de la salvación por las obras entonces tiene sus raíces en el judaísmo. Si usted escucha también a los mesiánicos, o sea, lo que establecen es usted tiene que volver atrás, tiene que ir a la Torá, todo es Torá. Bueno, Torá son los primeros 5 libros de Moisés, donde aparecen los 613 mandamientos de la ley. Así que nuevamente, pues, o sea, el origen de la salvación por las obras vienen del judaísmo. Y la iglesia cristiana, cuando se está desarrollando como iglesia cristiana, recuérdense que entonces los judaizantes venían y le decían, está bien, tú quieres ser cristiano, tú tienes que ser primero judío, tú te tienes que someter a las reglas y a las, o sea, a las reglas y a las necesidades de los judíos. Entonces, pues ese era el conflicto que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. O sea, a dos razones. En Hechos capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo y cómo fueron bautizados inicialmente los judíos con el Espíritu Santo. Más adelante vamos a encontrar que Pedro le está predicando, me parece que era Cornelio, y también entonces viene el Espíritu Santo y lo mismo que se manifiesta en Hechos capítulo 2 o sea, con los judíos se va a manifestar exactamente con los gentiles. Entonces los judíos van a decir, no, pero espérate, es que el Espíritu Santo es para nosotros, no es para los gentiles. Así que ellos tienen que ser judíos antes de ser cristianos. Entonces, nuevamente, desde ese principio tenemos entonces ese conflicto o sea, de introducir creencias judías que no tenían ningún tipo de validez porque Dios nunca las había establecido, pero que ellos entonces las tenían por creencias. O sea, por ejemplo, lo de orar por los muertos viene de los macabeos.
Los macabeos eran un grupo de judíos. Fueron a una guerra, mataron a unos cuantos. Cuando fueron a buscar a los cadáveres, se encontraron que en los cadáveres tenían un amuleto. O sea, que estaban poniendo su confianza en otro Dios. Y quizás por esa razón fue que murieron. Pero entonces en los macabeos le dice, o sea, oren entonces por esto para que el Señor los perdone por haber tenido ese amuleto con ellos. Entonces de ahí es de donde viene el orar de los muertos. O sea, entonces porque los judíos lo practicaban, pues debe ser bueno. Pero Dios nunca, en ningún momento, lo estableció de esa manera. Si ustedes van entonces a Isaías 58, donde habla del ayuno. O sea, él lo que está criticando son las prácticas del ayuno del judío. Ese no fue el ayuno que yo escogí. O sea, ustedes han creado un sistema de ayuno que no es el ayuno que yo establecí. El ayuno establecido por el Señor es un día, 24 horas. El hombre se abstiene de comida, de bebida, anda descalzo para que pueda experimentar lo que experimenta el hombre pobre cuando camina descalzo, cuando va a su casa y no tiene que comer ni que beber. Esa es la idea del ayuno. Si lees, o sea, eso por eso dice soltar las ligaduras de impiedad, no tiene nada que ver con sacar demonios. Lo que tiene que ver es con no oprimir al pobre. Así que nuevamente eso es otro tema, pero lo trataremos. No. Así la pregunta, ¿y el Torah es entonces el libro que como el Antiguo Testamento o que Para los judíos el Torah son los primeros 5, o sea, sería el Génesis, la creación, o sea, lo que escribe Moisés, que sería el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio y el Números. Entonces ellos lo que quieren es que regresemos a ese principio. O sea, todo lo basan en ese principio. Se olvidan de que en Ezequiel y en Jeremías haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Un pacto como el que no vieron sus padres porque ellos no, o sea, no lo practicaron. Yo hice un pacto originalmente, ellos dijeron, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que dice la ley y no lo hicieron. ¿Okay? Así que nuevamente, pues esa es la salvación por las obras. El origen son los judíos, son los mesiánicos, son los católicos. También tenemos los testigos de Jehová, que son también, o sea, por obras. Por eso es que los ve todos los sábados o de día en día buscando, o sea, tocando en puertas, mandando cartas, porque todo es por obras. ¿Okay? En la gracia tiene su origen también en el Antiguo Testamento, especialmente en las promesas del establecimiento del nuevo pacto, según Ezequiel 36, 24 al 31, y Jeremías 31, 27 al 34. Y también pues a través de las enseñanzas que vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos de los que están predicando entonces la salvación por la gracia son los luteranos, los evangélicos, bautistas, presbiterianos, reformados. O sea, la iglesia reformada es la que está entonces enseñando acerca de la salvación por la gracia. La salvación por gracia es número uno que el hombre no es merecedor de la salvación. O sea, levante la mano el que se merece la salvación. Yo soy el primero. La queremos. La queremos, la deseamos. Pero el hombre no se la merece. Dios ama al hombre incondicionalmente para darle la salvación. Según Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Así que nuevamente, de tal manera ama Dios al mundo. O sea, en una forma completamente incondicional. Ahora, Dios te va a dar la salvación. En este versículo se nos revelan dos verdades. Número uno, Dios es el que da la salvación, pero el hombre es responsable de creer.
El hombre es responsable de reconocer su pecado. O sea, el hombre en la salvación por la gracia, el hombre pecador sigue siendo pecador. Sin embargo, a raíz de que Dios está mirando al hombre a través de Jesucristo, ve un hombre que ha sido justificado por la muerte y resurrección de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. ¿Ok? Así que eso es lo que significa la salvación entonces por gracia, que es a través de Jesucristo y solamente Jesucristo, y es algo que nosotros entonces creemos. Una tercera onda entonces se ha generado a raíz de estas dos creencias básicas, o sea, la salvación por las obras y la salvación por la gracia. Y esta pues predica que la salvación es por la gracia, pero tienes que hacer obras. O sea, tienes que cuidar tu salvación. O sea, al punto donde tú puedes ser salvo por la mañana y perdido por la tarde. Entonces, todos los días tú tienes que hacer obras para sostener, para mantener tu salvación. Estos dicen que tienes que aceptar a Jesucristo como Salvador. Tienes que trabajar para mantener tu salvación porque la salvación se pierde, como ya lo he mencionado. Algunos ejemplos pues incluyen entonces los pentecostales, los carismáticos y bautistas, presbiterianos, no reformados. O sea que en otras palabras, dentro de la iglesia presbiteriana tenemos un lado que es el reformado y hay uno no reformado. Igual con los bautistas tienen dos concilios, tienen el ABC, que es American Baptist, que son los del norte, que son del lado liberal, y tienen entonces los Southern Baptists, que pueden ser entonces el lado reformado. ¿Okay? Así que lo vamos a destacar como reformados y no reformados. Entonces, entre estos extremos, vamos a encontrar los hiperobras y los hipergracia. Hiperobras son entonces los grupos terroristas. Los grupos terroristas a raíz de que, o sea, por ejemplo, pues a ellos lo que les prometen, o sea, si usted le pregunta, por ejemplo, a un musulmán cómo tú te salvas, a un hindú cómo tú te salvas, la verdad que yo no sé. No tengo idea de cómo yo me salvo. Pero los grupos terroristas lo que hacen es que como son grupos tan religiosos, tan agarrados en su religión, pues lo que le dicen es, si tú te haces mártir, si tú vas y te robas un avión y se lo pegas a un edificio en Nueva York, o si te cargas de bombas y te metes en un autobús o en un tren y detonas la bomba, o sea, esa muerte es una muerte de lo que ellos consideran entonces como sacrificio y eso te garantiza entonces la salvación. Entonces para los hombres pues le prometen 11 vírgenes, 11 vírgenes en la eternidad, donde van a tener entonces sexo con ellas toda la eternidad. Porque no se pondrán las bombas en el monte para que sean ellos los que se han sacrificado, no sacrificarán. Sí. Así que pero tienen esas ideas. Lo que pasa es que yo creo que hay una parte en el Corán que dice que si usted no es musulmán, usted es digno de muerte. Ay, ahí quedamos todos. Sí, ahí quedamos todos. Entonces, luego de esto, los de hipergracia son aquellos que dicen, ay, Dios es amor, tan y tan y tan y tan amoroso que Dios todo lo perdona. O sea, tú no tienes que confesar a Jesucristo. Tú puedes ser musulmán, tú puedes ser hindú, tú puedes ser cualquier religión en el mundo, budista, y vas a ser salvo. Sí. O sea, Dios sabe que yo soy tan y tan y tan pecador que nuevamente va a perdonar mi pecado. O sea, yo puedo serle infiel a mi esposa con otra persona y eso Dios lo perdona. No hay ningún problema. Entonces ya eso entra en lo que se conoce como una hipergracia. Y eso está ocurriendo dentro de las iglesias.
y no ahora. Aquí en Sanford había un pastor de una de estas mega iglesias, que aparecía también en los programas de TVN, el Trinity Broadcasting Network. El hombre estaba casado, tenía sus hijos y tenía una novia en París. Entonces, dentro de la congregación lo sabían. Y dice, bueno, pues si el pastor puede, yo puedo. Y claro, no tan lejos como París, pero una novia en Kissimmee. Ejemplo. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Esa es la que dice. Sí, entonces, pues nuevamente, esos son los de hipergracia. Entonces, una cosa que tenemos que considerar, la salvación por obras y la salvación por gracia son como el agua y el aceite. Estas no se mezclan y no coexisten. Y esto lo podemos confirmar entonces en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es don. ¿Qué significa la palabra don? Un regalo. Es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia habéis sido salvados, no por obras. Dios nos da un regalo que se llama la salvación para los que creen. En la salvación no hay obras de hombre envuelta. Una gota de mérito humano completamente desestima el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y en el tema de la salvación. O sea, la salvación desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días ha sido ofrecida solamente como una manifestación de la gracia de Dios por el hombre. Tanto el hombre del Antiguo Testamento como el hombre del Nuevo Testamento solamente se salvan por la gracia de Dios, el regalo de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en la historia de la transfiguración de Jesús en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, donde Jesús sube con uno de sus discípulos, o sea, sube con tres de sus discípulos al monte a orar. Y ahí entonces se vuelve radiante en gloria divina sobre una montaña. Los discípulos eran Pedro, Santiago y Juan. Esto ocurre en el monte Tabor o el monte de la transfiguración y nuevamente fueron a orar. Y en la montaña Jesús comienza a brillar con rayos brillantes de luz y los profetas Moisés y Elías, siendo personajes del Nuevo Testamento, ¿cómo se salvaron? Por el antiguo. No por la misma gracia en la que nosotros somos salvos. Exactamente por la misma gracia. O sea, si vamos a Moisés, o sea, ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Porque el Señor le dijo, pégale a la piedra una vez y él le pegó dos veces. Y después le dijo, yo les di agua en el desierto. Y él le dice, no, espérate, el que le dio el agua fui yo. Y yo te dije que le pegaras a la piedra una vez y tú le pegaste dos veces. Y por eso no te voy a dejar entrar en la tierra prometida. De los 300, de los 600 es uno. Por uno. Okay. Entonces, pues nuevamente, Elías, después de que le corta la cabeza a 450 sacerdotes de Baal, Jezabel le dice, mañana yo te voy a cortar la cabeza a ti también. Y salió corriendo porque le tenía miedo. O sea, no tiene miedo de cortarle la cabeza a 450 sacerdotes, pero le huye a una mujer, que fue Jezabel. ¿Me explico? Entonces, nuevamente, estos aparecen en el monte de la transfiguración. Bueno, ¿cómo aparecen en el monte de la transfiguración? De la única manera fue porque la gracia de Dios los ha salvado. Y tus cuerpos nunca aparecieron. No. Sí, sí. Creo que los huesos de Eliseo aparecen en el Antiguo Testamento.
Y en el Nuevo Testamento aparece cuando el ángel Gabriel estaba disputando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. No le echó maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero realmente no sabemos qué hacía el ángel Gabriel con los huesos, con el cuerpo de Moisés. ¿Ok? Así que nuevamente se salva el hombre del Viejo Testamento, se salva por la misma gracia que el hombre del Nuevo Testamento va a utilizarla. O sea, la gracia es lo único que nos salva. Entonces la pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿Qué creencias hay acerca de la salvación? ¿Cómo el hombre se salva? Así que vamos a destacar estas tres entre hoy y los próximos domingos. Vamos a estar destacando estas tres, comenzando con qué es la salvación. La salvación significa rescate. Similar al rescate que hace con un náufrago quien es rescatado de las aguas. La salvación es rescate, pero ¿rescate de qué? Y en Primera de Tesalonicenses 1:10 leemos, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, ¿ok? Quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos está librando, nos está rescatando, viene a salvarnos de qué? De la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? La ira venidera o la ira que viene puede referirse a la ira de Dios que vendrá sobre la tierra y que se muestra en Apocalipsis 6, 16 y 17 y Apocalipsis 19, 15. Y también puede referirse a la ira eterna de Dios sobre el hombre que se muestra en Juan 3:36 y Romanos 5:9. O sea, mire lo que dice en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y el pisar y él, que está hablando de Jesús, pisa el lagar, pisa el juicio del vino del furor de la ira del Todopoderoso. O sea, ese sería entonces el juicio de Dios, la ira venidera de Dios sobre las naciones. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece, la ira de Dios permanece sobre él. Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Así que, ¿qué significa la salvación? El rescate que Cristo nos está dando por medio de la salvación. La salvación es, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Así que Romanos 3:23 al 25 establece que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a la obra de Cristo que concierne a la salvación del pecado, hemos sido librados de la ira eterna de Dios en el infierno. Así que la salvación es rescate de la ira venidera por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, el hombre necesita entonces la salvación de la ira venidera de Dios que solo se puede obtener a través del sacrificio de Jesús. ¿Okay? A modo de introducción, porque lo voy a comenzar otra vez entonces el domingo próximo, a modo de introducción, veamos cómo con una pequeña analogía trabaja la salvación. ¿Okay? Esta es la historia de un hombre que aparece en el medio del océano en una travesía en una embarcación. Es la historia de un hombre que aparece.
en el medio del océano en una embarcación. En un momento dado, la embarcación bota al hombre y este cae en el océano. ¿Cuál es el instinto de ese hombre? Supervivencia. ¿Qué hace el hombre? Comienza a chapaletear, comienza a nadar, buscando ¿qué? Un lugar de cómo salvarse. Y en su esfuerzo puede pasar un día, 5 días, 10 días, 20 días, 40 días, 80 días, un poco exagerados, ¿no? Pero puede estar chapaleteando todo ese tiempo buscando una manera de salvarse sin éxito. Él solo en el océano. ¿Ok? Completamente a la deriva, un día pasa un bote salvavidas. El capitán lo mira a lo lejos, tiene compasión de un hombre solo en el medio del océano, decide entonces detener la embarcación, rescatar a esa persona, sacarla del agua, darle un rescate, y de ahí entonces el hombre inicia una nueva vida de travesía en una nueva embarcación. ¿Estamos bien hasta ahora? Ok, perfecto. Esta es la historia de todo hombre y de cómo el hombre se salva. Note que el hombre aparece en el medio del océano en una embarcación. ¿Qué quiere decir aparece en el medio del océano? Ese hombre es la metáfora de un bebé que está en el vientre de su madre. Cuando es concebido por la voluntad de sus padres y por la voluntad de Dios. La embarcación donde transita es la madre que transita por la vida. Ese hombre no puede escoger el océano donde va a nacer. Ese hombre no puede escoger el día, ni la hora, ni el lugar, ni la raza. Por eso está en el medio del océano. ¿Quién decide eso? Sus padres, por voluntad de Dios. Llegará un momento donde la madre tiene que dar el alumbramiento. Cuando da el alumbramiento, tira a ese hombre al mar. No tiene, ¿qué otra opción tiene para nacer? O sea, no puede flotar en el aire, ¿no? Así que lo tiene que tirar al mar. Así que este es el alumbramiento. ¿Qué significa el océano? El mundo. Pero el mundo de Pecado. pecado. O sea, cuando nacemos, nacemos en el mundo de pecado. No nacemos en una burbuja. Nacemos en el mundo de pecado. O sea, si vamos al Salmo 51:5, mire cómo David decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, hay una predicación falsa que dice, bueno, ahí lo que dice es que la mamá de David le fue infiel a su esposo. No, yo tengo 15 Biblias y por lo menos 7 de ellas dicen exactamente lo que les voy a explicar ahora. Este versículo lo que quiere decir es que desde que soy concebido en el vientre de mi madre, ya soy un pecador. O sea, hay otra enseñanza falsa que establece que el hombre, cuando es concebido y nace, es un angelito. Y a medida de que esto se va creciendo, va generando maldad. Entonces, pues ahí es que comienza a entrar el pecado. Eso también está completamente errado. Así que vuelvo y le digo, 7 de esas Biblias, de esas 15 que yo tengo, establecen exactamente eso. Fui formado como un pecador. Así hace la traducción. En Eclesiastes 7:20 establece, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y que nunca peque. En Primera de Juan 1:8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y el versículo 10, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que estos versículos no revelan la realidad del hombre. El hombre nace pecador,
vive pecador y el hombre muere pecador. Así que cuando este hombre es expulsado del barco, ¿a dónde cae? Al mundo de pecado porque es pecador. Entonces, en su instinto por la supervivencia, el hombre comienza a chapaletear buscando un lugar, un puerto seguro, de la manera que el hombre está buscando una manera de cómo salvarse por su propio esfuerzo. ¿Okay? Y pueden pasar 1, 5, 10, 20, 40, 80 días o años de vida buscando la manera de cómo salvarse, buscando su salvación por obras, buscando su salvación por gracia y por obras, buscando su salvación, o sea, con grupos terroristas o Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que me va a salvar. No la busca por gracia. Y esto no tiene ningún tipo de éxito. Y la razón por la cual el hombre no se puede salvar por su propio esfuerzo es por lo que dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que por sus obras no puede ser salvo. De tal manera que entonces el hombre está completamente a la deriva, pasa un bote salvavidas, el capitán lo mira, tiene compasión y decide salvarlo. La pregunta es, ¿quién es el bote? El bote de rescate es Jesús. O sea, en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. ¿Quién es el capitán que se compadece? Dios, porque tendré misericordia del que quiera tener misericordia y tendré compasión del que yo quiera tener compasión. Y en el versículo 16 dice pues nuevamente, o sea, no está aquí, pero dice, porque la salvación no depende del que corre, ni del que quiere, sino del que yo tenga compasión. Entonces, en Efesios 2:8-9, por gracia habéis sido salvados, porque por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloría. Y ahora es que aparece entonces el versículo 16, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que quien rescata es Dios por gracia, sin obras y sin mérito humano. Y ese hombre entonces pues inicia una nueva travesía en una embarcación llamada iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo, donde el pecador es liberado de la consecuencia del pecado y resguardado para que no vuelva a vencerlo el pecado. Sin embargo, con esto no decimos que el hombre deje de ser pecador o que absolutamente deje de pecar, sino más bien que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer en nuestras debilidades. ¿Ok? Así que la semana que viene volveremos entonces a repasar esto y hablaremos entonces de algunas de las creencias en el tema de la salvación, y solamente para darle un poquito de incentivo, para ser salvo tienes que aceptar a Jesús, una de las creencias. Vamos a ver qué dice esa creencia, si está correcta. Yo tengo el libre albedrío en la salvación, hablaremos entonces del libre albedrío y veremos a ver si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Okay? Comenzando la semana que viene. Bien. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por el tema de la salvación, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, pues que hoy día te puedas manifestar de una manera muy especial en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos estás enseñando. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de este pueblo que
tristemente es engañado con doctrinas de salvación que no es por gracia. Permite que la luz de tu palabra pueda iluminar los corazones de estas personas que tienen un deseo eh, genuino de poder servirte. Te damos gracias por la resurrección, te damos gracias por la salvación. Dios salve a su pueblo en el mérito del Señor Jesucristo. Amén. Para los hermanos nos vemos entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo y le damos gracias. Amén. Amén.